En el domingo anterior, hermanos, vimos que la primera injusticia que se cometió en este mundo fue el asesinato de Abel por parte de Caín. Vimos, hermanos, que Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva y que esto, hermanos, llevó a que Caín, el hermano mayor, cometiera el primer pecado, hermanos, o más bien el segundo pecado, porque el primer pecado fue la caída de Adán y Eva, y el segundo pecado que se cometió en este mundo fue el asesinato de Abel por parte de Caín. Y uno de los motivos o las razones que llevaron a Caín, hermanos, a cometer ese terrible pecado al quitarle la vida a su propio hermano, fue la envidia. Ahí en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8, voy a dar lectura, y ahí podemos ver cuál fue la razón por la cual Caín decidió quitarle la vida a su propio hermano. Génesis 4, versículos 1 al 8, y dice: la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, en este relato vemos que uno de los motivos por el cual Caín le quitó la vida a su propio hermano fue nada más y nada menos que la envidia. Aunque la Biblia no dice exactamente que fue la envidia, nosotros podemos inferirlo del texto. ¿Por qué razón? Porque el texto dice, hermanos, que tanto Caín como Abel trajeron una ofrenda a Jehová. Caín tomó del fruto de la tierra y presentó su ofrenda al Señor del fruto de la tierra. Posiblemente fue una colección de frutas y legumbres que Caín trajo como ofrenda a Jehová. Pero Abel, hermanos, tomó de lo mejor de su rebaño. Abel era un pastor de ovejas y tomó el primogénito, lo mejor del rebaño, y lo trajo en ofrenda a Jehová Dios. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, hermanos. Y esto levantó la envidia de Caín, hermanos. Esto desató la envidia en Caín y se enojó mucho contra su hermano. No solamente se enojó contra Dios por no haberse agradado de su ofrenda, pero también se enojó contra su hermano, contra su propio hermano, porque la ofrenda de Abel sí fue recibida, sí fue aceptada delante de Dios. Y en cierto día, hermanos, Caín le dice a su hermano: salgamos al campo, acompáñame al campo. Dice que estando en el campo, y aconteció que estando ellos en el campo, el versículo 8, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, la envidia, dice el proverbista, es carcoma de los huesos. La envidia corroe. La envidia llevó a Caín a matar a su propio hermano. La envidia, hermanos, fue lo que causó el asesinato de Abel.
Y el rey Salomón, hermanos, ahí en Eclesiastés capítulo 4, habla precisamente de esto. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 4, versículos 4 al 6. Y veamos lo que escribió el sabio rey Salomón. Eclesiastés 4, del 4 al 6. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Hermanos, muy posiblemente el rey Salomón tenía en mente, cuando escribió estos versículos, tenía en mente el asesinato de Abel por parte de Caín. Muy posiblemente el rey Salomón, cuando escribió estos 3 versículos, estaba pensando la razón por la que Caín le quitó la vida a su propio hermano, la envidia. Cómo la envidia, hermanos, fue la causa de que Caín asesinara a su propio hermano. Y en estos versículos el rey Salomón dice que la excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y en el caso de Caín, hermanos, la excelencia de obras de Abel levantó la envidia de su propio hermano, no del vecino, no del prójimo, del propio hermano de Abel. Su propio hermano, hermanos, levantó la envidia de Caín. Lejos de que Caín reconociera que estaba actuando mal delante de Jehová, se humillara y se arrepintiera, lejos de hacer tal cosa, hermanos, le quitó la vida a su propio hermano por la envidia que sentía. Y esto, hermanos, nos lleva a la cuarta objeción que estaremos examinando en esta mañana, y es la siguiente: si Dios lo hizo todo apropiado a su tiempo, entonces, ¿por qué hay personas que son envidiosas y perezosas? Salomón dijo que Dios lo hizo todo apropiado a su tiempo y que el plan de Dios es perfecto, hermoso, y que todo lo que Dios ha hecho, hermano, no solo es hermoso, pero también apropiado. Y la pregunta es, si Dios lo hizo todo apropiado, ¿por qué hay personas que son envidiosas y son perezosas? Y esta envidia lleva a incluso quitarle la vida a otros seres humanos, como lo hizo Caín, por ejemplo. Hermanos, Salomón de alguna manera da la respuesta a esta pregunta en estos versículos y dice que cuando una persona trabaja duro y comienza a prosperar, ese hecho despierta la envidia de su prójimo. Salomón no estaba en contra del trabajo, pues en el libro de Proverbios él elogia al trabajador diligente y reprende al perezoso. Salomón no estaba en contra del trabajo duro, al contrario, Salomón creía que trabajar duro, hermanos, es algo bueno, que toda persona debe trabajar duro para salir adelante, para prosperar. No hay nada malo en ello. No solamente no hay nada mal en ello, sino que él reprendió duramente a aquella persona que no quiere trabajar. Vayamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11. Veamos lo que el rey Salomón escribió en Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor,
prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermanos, el rey Salomón en estos versículos exhorta a la persona que no quiere trabajar. Exhorta al perezoso y le dice: mira, ve a la hormiga, aprende de ella, date cuenta cómo este animal tan pequeño te pone el ejemplo. Mira cómo este animal tan diminuto trabaja durante el verano recogiendo su comida y es diligente en el trabajo. Así que Salomón, hermano, no estaba en contra del trabajo, pero se dio cuenta de una realidad, hermanos. Y la realidad es de que el trabajo duro, hermanos, el éxito en el trabajo, el progreso económico, cuando la persona trabaja duro, comienza a prosperar, ¿no es cierto? Si trabajas duro, vas a prosperar, hermanos. Si trabajamos duro, vamos a prosperar. Trabajamos horas extras, trabajamos duro toda la semana, hermanos, el resultado es de que vamos a prosperar económicamente. Es el resultado. Pero esto, cuando tú comienzas a prosperar económicamente, de repente otras personas comienzan a sentir envidia. Es lo que Salomón dice, que el trabajo duro, que el trabajo honesto, honrado, cuando comienza a prosperar la persona, levanta la envidia del prójimo. El versículo 4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, la razón por la que la persona siente envidia de aquel que trabaja duro y prospera es porque siente que la prosperidad de esa persona es algo injusto. Aun cuando haya obtenido esa prosperidad trabajando muy duro y arriesgando su propio capital. Quiero decirles algo, hermanos, aquí. Muy posiblemente estas palabras de Salomón no se aplican a nuestra propia vida, debido a que hemos entendido, hermanos, que tenemos que ser contentos con lo que Dios nos da. Hemos entendido el contentamiento y muy posiblemente esto no se aplique a nuestra vida. Pero ¿cuántas veces, hermanos, en muchas partes, especialmente en los países de Latinoamérica, vemos, hermanos, cómo los pobres sienten envidia de los ricos? ¿No es cierto? ¿Cómo existe esa envidia en la mayoría de las personas hacia aquellos que tienen una posición económica bastante alta y que son muy ricos? Hermanos, la mayoría de personas abogan por el socialismo y el comunismo. Y la mayoría de personas dice: ojalá y viniera el comunismo, ojalá y viniera el comunismo para que esas personas se quedaran sin nada. La pregunta es: ¿por qué? Si ellos han hecho su dinero trabajando duro, ¿por qué queremos que se le quite el dinero que esas personas han ganado con tanto esfuerzo y lo repartan a las personas que no tienen nada? Hermanos, eso no es correcto. Sin embargo, este es el sentido, no solamente de las personas en Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos existe ese sentido. ¿Por qué se apoyó, hermanos, a Obama a la presidencia? Porque supuestamente él iba a traer una justicia social para todos. Porque supuestamente él iba a cuidar de los pobres. Pero resulta que ha sido todo lo contrario, hermanos. Los pobres son los que más están sufriendo las consecuencias.
de las políticas de él. Hermanos, eso es tremendo. Ese ha sido precisamente uno de los grandes problemas del socialismo y del comunismo, creer que es injusto que unos prosperen y otros no. Y tratan de solucionar el problema de la desigualdad social al castigar al trabajador diligente que trabaja duro y recompensar al perezoso que no quiere trabajar. Esa es una gran injusticia, hermanos. Que los trabajadores diligentes que trabajan duro y que arriesgan su propio capital para invertirlo en negocios, de repente el gobierno diga, todos esos que han invertido dinero, creando trabajos y fuentes de trabajos, ahora tienen que pagar más impuestos. Y los que no tienen alguna compañía y no trabajan, van a recibir dinero gratis por no trabajar. Hermanos, eso es fomentar la pereza. Y lamentablemente el gobierno es culpable de hacer estas grandes injusticias. Les quita a los productivos para darles a los que no producen nada. Y lo que se está creando es más personas que no producen nada. Y se llega a la conclusión de, ¿para qué trabajo? Si trabajo el gobierno me quita, y si no trabajo el gobierno me da, pues mejor no trabajo, ¿no es cierto? Hermanos, eso es lo que muchos hacen aquí en Estados Unidos. Mucho perezoso, mejor no trabajo, porque si no trabajo, el gobierno me está pagando, me está llegando un cheque por no trabajar, pero si trabajo, el gobierno me quita mucho en impuestos, pues mejor no trabajo, mejor no trabajo. Y hermanos, esto es lo que dice Salomón. Lo que dice Salomón se aplica, hermanos, hoy en día en la situación en la que nos encontramos. Una de las filosofías principales y muy defectuosas que promueve el socialismo es la supuesta igualdad social, que enseña que todas las personas deben tener las mismas cosas. Hermanos, en teoría se oye muy bonito. Todas las personas deben de tener lo mismo. Los mismos carros, las mismas casas. Todas las personas deben de tener las mismas cosas. Hermanos, pero en la práctica, eso significa que el perezoso que no desea trabajar debe tener las mismas cosas que el trabajador diligente. En la práctica significa que el que se levanta todos los días temprano para irse a su trabajo va a tener exactamente lo mismo que aquel que se queda a dormir todo el día en su casa. Pregunto, ¿es esto justo, hermanos? No. No es justo, no es justo. Sin embargo, esto es lo que el socialismo hace. Esto es lo que el socialismo enseña. No es justo. Y la Biblia, hermanos, no apoya el socialismo, quiero decirles. El socialismo no es apoyado por la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario. Vayamos a 2 Tesalonicenses, hermanos. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 12. 2 Tesalonicenses 3, 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, a los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Coman su propio pan. En estos versículos el apóstol Pablo muestra que todos aquellos que no desean trabajar tampoco deberían comer. Hermanos, esto es un poco fuerte, pero es la verdad. Todos aquellos que no desean trabajar tampoco deberían comer. El apóstol Pablo muestra, hermanos, que el trabajo honrado es algo que honra a Dios, es algo que agrada a Dios. Dios instituyó el trabajo, Dios mismo trabaja, hermanos.
Cuando Cristo fue reprendido o fue enfrentado por los fariseos por haber sanado a un hombre en día de reposo, Cristo respondió y les dijo: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo también. Hermano, no solamente Cristo trabaja, pero el Padre también trabaja. Y si el Padre y el Hijo trabajan, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no querer trabajar? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que aún sin trabajar podemos prosperar económicamente? No es posible, hermanos. El trabajo es algo que debe ser realizado por los creyentes principalmente, porque los creyentes conocemos las Escrituras y sabemos que el trabajo es algo que Dios ha inventado para nuestro propio beneficio. Lamentablemente, hermanos, esa filosofía abre las puertas para que se levanten candidatos políticos demagogos que prometen igualdad económica al proponer que los ricos paguen impuestos más altos que los pobres. Pero lo que esos candidatos no le dicen al pueblo es que últimamente son los pobres los que terminan siendo oprimidos y pagando impuestos más altos que los ricos. Hermanos, cuando un político se lanza a la candidatura para la presidencia, anuncia en su campaña lo siguiente: yo voy a hacer que los ricos paguen impuestos más altos que todos. Y la mayoría de gente aplaudiendo: sí, 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 eso queremos. Eso queremos, eso queremos. Hermanos, resulta que cuando está en el poder, los que pagan los impuestos más altos no son los ricos, sino los pobres. Pero ¿qué pasa, hermanos? Este argumento es muy atractivo y es usado por políticos demagogos para manipular a la gente, para manipular al pueblo, para que el pueblo diga: oh, este presidente sí va a hacer justicia. No va a hacer justicia, hermanos. No va a hacer justicia. La única solución, hermanos, para aliviar nuestros problemas económicos es el trabajo duro. Por lo tanto, hermanos, nosotros aquí en esta iglesia nos debemos caracterizar por trabajar duro. No ser carga a nadie, trabajar duro. Solamente que alguien no pueda trabajar, hermanos, es imposible poner a alguien a trabajar si no puede hacerlo. Cuando el apóstol Pablo dijo: el que no trabaja, que no coma, no estaba incluyendo a los niños, hermanos. No estaba incluyendo a los discapacitados, no. El apóstol Pablo sabía que los niños no pueden trabajar. El apóstol Pablo sabía que los discapacitados no pueden trabajar. Por lo tanto, hermanos, esto no aplica ni a niños ni a discapacitados. Todo aquel, hermanos, que es niño no puede trabajar, no puede ganar dinero. Todo aquel que es discapacitado tampoco puede ganar dinero porque no puede trabajar. Y por lo tanto, hermanos, es necesario entender esto. Es necesario comprenderlo. El apóstol Pablo se estaba refiriendo principalmente a aquellos que pueden trabajar. Ahí en Tesalónica había gente, hermanos, ociosa que podía trabajar. Hombres, hermanos, que tenían toda la salud del mundo, pero que simplemente andaban entremetiéndose en lo ajeno y andaban de ociosos. No querían trabajar y el apóstol Pablo los reprende duramente por esa ociosidad. Y él les dijo a los de Tesalónica: mire, díganles a esas personas ociosas y vagas que si no quieren trabajar, que tampoco coman. Muy fácil. Ese era un problema en Tesalónica, hermanos. Personas que no querían trabajar, simplemente no querían hacerse responsables. No querían, hermanos, la responsabilidad de tener un hogar y ser responsables por su propia familia. No querían eso. Querían que la iglesia sostuviera a su familia, y no es así. La iglesia, hermano, no está para sostener a otras personas. Es el padre de familia el que debe de sostener a los suyos.
El rey Salomón, hermanos, habla de 3 enseñanzas ahí en esos versículos. En los versículos que leímos, yo puedo ver 3 enseñanzas. La primera es que la envidia que levanta el éxito no debe ser una excusa para hacer lo que hace el perezoso: cruzarse de brazos y comer su misma carne. Fíjense lo que dice el versículo 5. El necio o el perezoso cruza sus manos y come su misma carne. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Salomón cuando dijo que el perezoso cruza los brazos y come su misma carne? Hermanos, no dice que el perezoso sea un caníbal, pero él está usando esta descripción de un caníbal, del canibalismo, que come su propia carne, para mostrar cómo la persona perezosa se autodestruye al no querer trabajar, hermanos. He visto en la calle personas jóvenes pidiendo que se les dé dinero, y son personas, hermanos, que pueden trabajar muy bien, pero por alguna razón que yo no conozco, ellos han decidido no trabajar. Puede ser porque estén adictos a las drogas o al alcohol, no sé, o a los vicios, pero por alguna razón no quieren trabajar. No digo que estos sean todos así, porque puede ser que algunos verdaderamente tengan mucha necesidad, hermanos, y hayan querido trabajar, pero no hayan encontrado oportunidades de trabajo. Puede ser así. Pero, hermanos, cuando yo veo esas personas en la calle pidiendo dinero, claro, me da compasión, y cuando puedo les doy algo, hermanos. Pero lo que quiero decir es esto: esas personas, hermanos, al no querer trabajar, se están autodestruyendo. Están comiendo su propia carne, su misma carne, porque, hermanos, no pueden sobrevivir de esa manera. No pueden sobrevivir pidiendo la asistencia económica todo el tiempo. No se puede vivir de esa manera. Y por eso Salomón dice que el necio cruza sus manos y come su misma carne. Se autodestruye. Hermanos, si ustedes no quieren trabajar, lo más razonable o lo que les puede suceder es de que van a autodestruirse. ¿Por qué razón? Porque no van a pagar la renta, porque no tienen dinero para la renta, y se van a dar cuenta que los van a desalojar de donde viven, porque van a perder el auto y se van a dar cuenta que ya no van a tener en qué moverse al trabajo. Hermanos, toda persona que no desea trabajar, el apóstol Pablo dice tampoco coma, pero Salomón dice: el que no quiere trabajar se autodestruye. Y es la verdad. Todo aquel que no desea trabajar se destruye a sí mismo. Ahí en Proverbios capítulo 24, veamos lo que Salomón una vez más escribió en Proverbios capítulo 24, versículos 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Aquí el proverbista habla, hermanos, cómo hay destrucción de la persona que no desea trabajar. El resultado es autodestrucción. El número 2, hermanos, lo otro que puedo ver en los versículos de Eclesiastés es que el trabajo duro no debe ser una excusa para desear el éxito y la prosperidad económica a cualquier precio. Hermanos, existe otro problema, existe otro extremo,
el primero es que la persona no quiere trabajar. Simplemente no desea trabajar. No importa lo que no tenga, él no quiere trabajar y se autodestruye a sí mismo. El segundo extremo que Salomón menciona es de aquella persona, hermanos, que trabaja tan duro para prosperar económicamente que no le importa pasar por encima de quien sea. No le importa, hermanos, llevarse de encuentro a quien sea. Él quiere salir adelante económicamente. Él quiere prosperar y no importa que se suba por encima de otras personas, él va a prosperar. Él va a salir adelante económicamente, aun cuando tenga que llevarse por delante a su propia familia o a sus vecinos o a quien sea, pero él desea prosperar y con tal de hacerlo, hermanos, hace negocios ilícitos, hace cosas que no son correctas con tal de salir adelante y de prosperar económicamente. Y esto, hermanos, es el otro extremo. Es un problema. Salomón dice que eso, hermanos, está mal. No solamente Salomón dice, pero el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El apóstol Pablo dijo que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Ese es el otro extremo. Tenemos por un lado tenemos aquel que no quiere trabajar y se autodestruye, pero por el otro lado tenemos a la persona muy trabajadora, hermanos, muy activa, que con tal de prosperar y con tal de enriquecerse y con tal de salir adelante económicamente, hermanos, cae en codicias necias, cae en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que lo hunden, hermanos, en destrucción y perdición. Pero número 3, Salomón dice que es mejor disfrutar de lo que se tiene, sea poco, sea mucho, que vivir persiguiendo siempre el éxito a cualquier precio, con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que Salomón nos dice el versículo 6? Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Hermanos, más vale tener un puño lleno y tener descanso que los dos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. El rey Salomón en este versículo aboga, hermanos, por algo que nosotros debemos buscar siempre: el balance. Aboga por el balance, ese balance que no es fácil de tener. Muchas personas simplemente deciden no trabajar y autodestruirse, y otras personas simplemente deciden prosperar económicamente, aunque sea que tengan que hacer ciertas cosas ilícitas. Tanto uno como los otros, hermanos, están mal, están equivocados. La respuesta de Salomón a este dilema es contentarte con lo que tienes. Trabajar duro es cierto, pero reconocer que Dios hizo 6 días para trabajar y 1 para descansar, y que tienes que descansar. Salomón no solamente dice que tenemos que trabajar, pero también dice que tenemos que descansar. Hermanos, Salomón aboga por el balance. En el día de hoy, lamentablemente, hermanos, ese balance se ha perdido. Tal vez debido a que vivimos en un país donde todo se mueve alrededor del dinero. Si nosotros, hermanos, no generamos dinero, no podremos pagar las cosas que tenemos. Debido a eso, hermanos, la persona siempre se ve como en una competencia de carreras.
En inglés hay una palabra, hermanos, que es the rat race, la carrera de ratas, traducido literalmente, donde la persona, hermanos, está corriendo, compitiendo, y si se queda un poco, hermanos, lo llevan de encuentro, se lo llevan de encuentro. Y muchas veces nosotros estamos atrapados en esa rat race, en esa carrera de ratas, hermanos, donde queremos también salir adelante. Pero nos parecemos a aquellos ratones que están en el mismo lugar, corre y corre y corre y corre y no salen del mismo lugar. Esa es la vida, hermanos. ¿Acaso Eclesiastés nos dice que la vida es así repetitiva? Por más que nos afanemos, parece que no podemos salir adelante. Y es así, hermanos. Dios le ha placido que sea así. Pero con todo y eso, el consejo de Salomón es: trabaja duro, pero reconoce que tienes que descansar. Reconoce que si Dios no te da la prosperidad, no importa cuánto trabajes y te afanes, no vas a tener la prosperidad económica. En otras palabras, hermanos, la clave para todo esto es que el Señor nos prospere, porque si el Señor no nos prospera, así trabajemos día y noche, simplemente no vamos a prosperar. El salmista David dijo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero ¿cuántas veces somos culpables, hermanos, de trabajar duro y no reconocer que el Señor, si no nos bendice, simplemente no vamos a tener bendición? Conclusión, hermanos. Lo que Salomón quiere decir en estos versículos es que el trabajo es una bendición si se realiza de manera apropiada, sin caer en la trampa de obtener el éxito a cualquier precio. Y que el descanso es también una bendición si es realizado de manera adecuada, sin caer en la trampa de la pereza crónica y la autodestrucción económica. En otras palabras, Salomón, hermanos, aboga por un balance. Ese balance que muchos de nosotros necesitamos tener en nuestra vida. Pongámonos de pie en esta mañana.